Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos de nuevo a nuestro YouTube mensual, aquí en Kundalini Records, en nuestros estudios centrales, en el ideograma Viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es la Escuela Nechín. Y estamos en ese YouTube mensual que buscamos un tema y le damos un cierto grado de profundidad y de importancia. Y de nuevo nos encontramos con Mar de la Madrid. Aquí Buenas estoy, tardes. De nuevo. De nuevo. Es un honor, qué suerte. Gracias, y es un honor para nosotros y agradecerles a todos ustedes el interés que han mostrado y que están mostrando por nuestro YouTube. Así que vamos a seguir, y vamos a ver qué nos plantea hoy. Una servidora. Me toca. Sí, pues mira. Es que como esta situación en la que estamos viviendo da mucho juguillo, hay muchas cosas para sacar, porque como es tan rara, ¿no? Entonces pues hay muchas cosas con las que poder sacar temas, ¿no? O por lo menos a mí como que hay cosas que me... Afloran temas. Sí, como que hay cosas en esta situación que me dan alertas, ¿no? Como que se disparan o se despiertan alertas, y entonces una de esas alertas quería plantearla porque yo creo que todo el mundo en sus WhatsApp después de las Navidades ha recibido mensajitos de esos que hay una voz de una persona que habla que tiene cáncer de mama o de lo que sea, ¿no? y que no ha podido ser atendida porque la gente no ha sabido respetar las condiciones que se les pedía de aislamiento, de distancia, y entonces los llamaban literalmente asesinos, ¿no? Porque la vida de esta persona que tenía cáncer y tal, como se posponían las consultas y todo esto por culpa de esta pandemia, pues la vida peligraba por causa de esos inconscientes asesinos, ¿no? Que los llamó así, que no respetan las leyes o las normas que han dictaminado de mascarilla, de distancia, de no agrupación, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos escuchado después de las Navidades, como bueno, también han venido los fríos y todas estas cosas, pues como que ha habido ese repunte que nos dicen de la pandemia tan enorme, ¿no? Y entonces se le ha echado la culpa a las Navidades, ¿no? A que la gente se ha juntado sin condiciones, sin guardar un poco las medidas de seguridad, y entonces por culpa de esa gente loca, inconsciente, pues ha ocurrido esto. Yo recuerdo en una conversación allá en el hospital que una compañera lo decía, digo, pero ¿quién, no? ¿Quién se ha juntado? Pues mi familia, ¿no? A lo mejor han sido los de tu familia. Y dice, no, los míos tampoco. O sea, todo el mundo dice, no, en mi familia tampoco no nos hemos juntado. Pero al final, en definitiva, eran los jóvenes que son unos inconscientes, y entonces, pues por culpa de ellos, que salen sin mascarillas, sin protección, sin cuidado, se juntan un montón de gente y por culpa de ellos estamos como estamos ahora, así en genérico, ¿no? Entonces, claro, me parecía que es un tema importante porque, claro, mi madre, cuando éramos nosotros más pequeños y había problemas en casa, decía, qué bueno es que haya siempre un niño pequeño o alguien pequeño a quien echarle la culpa, en lugar de, si se ha roto algo, lo que sea, siempre ha sido el niño, y así se solventaba la cosa, ¿no? Entonces, como que, qué bueno es que haya elementos así que nosotros consideramos como inconscientes, ¿no? Como son los jóvenes, ellos que saben y no saben colaborar y no saben obedecer, ¿no? Y entonces por culpa de ellos estamos como estamos. Ahora, no digo que sean los responsables del virus, pero sí de lo que está pasando, en parte de lo que está pasando ahora, ¿no? Y esa gente que se ha juntado en Navidades. Y entonces eso a mí me parecía importante porque se crea una brecha social muy fuerte, ¿no? Entre los que exigen una solidaridad, que es que me respeten a mí, ¿no? Que me respeten mi salud, mi estar, y el resto de la gente a los que considero que son, pues eso, poco menos que asesinos, ¿no? Y esa brecha social
pues creo que cada vez es más fuerte, más potente entre unos y otros y tiene consecuencias que creo que no estamos midiendo adecuadamente, ¿no? No nos hemos parado un momento a reflexionar, es decir, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Yo quiero lanzar una voz por los jóvenes, ¿no? O por las personas jóvenes. En esa solidaridad también los adultos deberíamos de saber ponernos en el lugar de los jóvenes que están viviendo una situación ahora mismo en el mundo que nosotros no hemos vivido cuando éramos jóvenes. Nuestra adolescencia o la adolescencia de la mayoría de la gente son épocas conflictivas, complicadas y tal, pero añadimos a eso toda la complicación que existe actualmente y nadie, ni desde los padres, ni desde los colegios o universidades o lo que sea, o desde otras instituciones se han planteado, vamos a ver qué podemos hacer por esta gente joven que está pasando por un momento difícil y están en su momento de identificación, de descubrir sus personalidades, de quiénes son y todo, ¿no? Entonces, a mí me parece eso por una parte, ¿no? Como el futuro que nos va a venir con respecto a este recambio social de estas personas va a ser difícil, ¿no? Porque además añadimos que esas personas no se manifiestan, no se han manifestado como antes, que se manifestaban en las universidades y salían a protestar y no estamos de acuerdo y hay que hacerlo de otra manera y esto así no puede ser. Ahora no hay ninguna protesta, ¿no? Por parte de los jóvenes que se supone que son los que deberían de protestar, ¿no? Entonces, yo quería plantear como esta situación así en genérico, ¿no? Porque me parece que estamos muy centrados en los números de la pandemia y nos estamos olvidando de como ese halo que queda después de la pandemia y que va a tener como consecuencias, ¿no? Me parece a mí. A lo mejor es un poco catastrofista, no lo sé. Pero... No, sí, es un planteamiento importante, ¿no? Pero tenemos que cotejarlo y acotarlo, ¿no? La pregunta que hace la colega es importante. El uso fácil de decir que la tercera ola que estamos viviendo es porque ha habido un desmadre en Navidad realmente es demagógico, ¿no? Demagógico porque la mayoría de los habitantes de esta Hispalia, España, han respetado las leyes. Que los jóvenes se hayan saltado algunas reuniones y hayan mostrado... Bueno, eso es peccata minuta, es decir, que no podemos achacar el repunte a la juventud. Vamos a ver, y acotemos una cosa. Le estamos echando la culpa, o le están echando la culpa a los jóvenes, de que no respetan las normas, ¿no? Pero les hacemos ir en metro, les hacemos ir en trenes de cercanía, abarrotados, ¿no? Les hacemos ir a examinarse a las universidades presenciales sin apenas medidas reales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar en una cosa. La responsabilidad directa de la extensión de la pandemia ha sido de los maduros, de los hombres maduros responsables, no ha sido de los jóvenes. Si la pandemia ha llegado a los límites que ha llegado, es por la incompetencia, la incapacidad de consultar con las personas que saben y conocen, porque tenemos el ejemplo de Taiwán, tenemos el ejemplo de la República Oriental del Uruguay, tenemos ejemplos que nos indican, y por supuesto el Wuhan de China, que es controlable, y es controlable por los adultos. O sea, los adultos, no jóvenes sino maduros, son los que tienen la responsabilidad de dar un ejemplo para que el joven siga ese ejemplo. Entonces, la extensión de la pandemia en tantas olas, indudablemente es producto de la incompetencia de los poderes públicos, que son los que están llevando la pandemia, ¿no? Entonces, se ve claramente, algunos ya lo dicen, que todas las medidas que se están adoptando no funcionan. Es
Si es que no pueden funcionar, porque son medidas sociopolíticas, económicas, no son medidas sociosanitarias. Y en consecuencia, pues tenemos esta ola, ¿no? Pero echarle la culpa a los jóvenes nos parece, vamos, una cosa absolutamente desproporcionada, ¿no? Primero, la responsabilidad de los adultos responsables que no han sido responsables, como el señor Illa, que hoy ya se va. Y digo no ha sido responsable porque no se puede poner al frente de una pandemia a un filósofo. Un filósofo, además, sin asesoramiento, diciendo que tenía un comité de expertos y resulta que no lo tiene, o que no lo tuvo, que los comités de expertos realmente eran funcionarios del Estado. Entonces, claro, ahí en este sentido nosotros hemos pecado como el señor de la mascarilla, así le llamo yo, don Simón, que al principio decía que la mascarilla no, que no hacía falta, y ahora que la mascarilla sí, y ahora la Comunidad Europea propone un tipo especial de mascarilla como única y la mejor y la verdadera. Realmente todo esto se está yendo de las manos, y lo que estamos viendo es que la pandemia lleva su ritmo natural. La conclusión a estas alturas es que la pandemia va con independencia de todos los recursos y remedios que haya, ¿no? Todos los días, por supuesto, aparece un remedio nuevo, ¿no? Desde que empezó el boom de la cloroquina y luego la equinacia, luego el remdesivir, luego otro retroviral que han descubierto hoy los españoles y que acaba con el 100% de los virus. No hay día que no aparezca unas nuevas gotas como las del señor Maduro que acaban con el 100%, unas gotitas debajo de la lengua y ya. O sea, y nos parece bien que se apueste, pero se apueste bien, no las informaciones que nos daban para luego desinformarnos, como el caso del remdesivir, que era recomendado por la FDA y luego echado para atrás por la OMS, ¿no? Entonces, bueno, creemos que realmente las medidas que se toman, ¿no?, han sido respetadas en la mayoría de la población, en concreto en España. Que hay personas que no están muy de acuerdo. Por ejemplo, en Holanda ahora mismo hay disturbios serios de los jóvenes que no están para nada de acuerdo con las leyes de limitación de las garantías constitucionales de la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de encuentro, o como el fin de semana pasado, que hubo una manifestación de mayoría jóvenes en Madrid protestando por las medidas que se han puesto, ¿no?, sin mucho ordenamiento, coacciones perimetrales, coacciones vecinales, coacciones provinciales, coacciones municipales. Entonces se ha dejado a criterio de diferentes personalidades el manejo de una pandemia que debería de tener un solo criterio común, aceptado por todos, y que sea el más valioso, ¿no?, y que se apueste por ello, ¿no? Varias veces lo hemos dicho, cuál es nuestra opinión al respecto, ¿no? Ahora la pelea son las vacunas, ¿no? Los que se cuelan para vacunarse, los que se les obliga a vacunar, teniendo en cuenta que la vacuna, como cualquier otro remedio, porque es un remedio más que una vacuna, no se puede obligar, pero se trabaja en ese nivel. Entonces, ahora las farmacéuticas, y ha habido un llamamiento de última hora de la Unión Europea, las farmacéuticas no están cumpliendo, no llevan todas las vacunas que dijeron, hicieron su negocio, cobraron o han cobrado gran parte y ahora tienen un toque de atención por parte del Estado, ¿no? En general, la sensación es que la pandemia va a seguir su ritmo, se siguen los profesionales médicos y enfermeras, siguen ahí al pie del cañón, poniendo y tratando como mejor saben, pero sabemos también
que el resultado culminante de una infección por COVID lo tiene el sistema inmune del sujeto. No hay remedio, no tenemos remedios. Tenemos ayudas, pero no remedios. Eso es importante. La vacuna todavía está por ver si va a generar una inmunidad general, genérica. Y tenemos que confiar en nuestra capacidad inmunológica. Y sobre todo ya se llega a 100 millones de personas diagnosticadas, entre comillas la palabra diagnosticada, ¿no? Porque ya lo ha puesto en duda también la OMS, que nos acaba de decir que para diagnosticar realmente un COVID-19 hace falta 2 PCRs positivos y un juicio clínico con los síntomas adecuados, lo cual indica que evidentemente la especificidad del PCR no es la que decían. Ya lo sabíamos, pero bueno, se dicen las cosas así en general y parece que todo va bien, ¿no? Entonces, sí, borremos por favor esa idea, ¿no?, de que el joven, ¿no?, el joven siempre es joven y debe de ser joven y debe de ser travieso y debe de transgredir ciertas normas de adultos, ciertas. Y es lo que hacen, que un día se reúnen aquí y allá y que son los que contagien, ¿no? Pues por favor, no, eso es injusto. Y más en nuestro país, donde la juventud es más bien escasa, porque el aporte de nacimientos es muy bajo. Y además creemos firmemente que hay una mayoría, una sensación, no podemos medirlo, de jóvenes que son responsables. La mayoría de los jóvenes son responsables, tienen su criterio. Por supuesto, personas de 19, 20, 30 años tienen su criterio y saben cómo comportarse, ¿no? O sea, por favor, esto yo creo que sobra. Y lo único que produce es que haya estos disturbios que hay en Holanda ahora mismo, ¿no? O que ha habido, no disturbios, una manifestación en Madrid donde todo el mundo iba, pues, como quería ir. Y lo que nos sorprende es que encima nos diga que en el metro no se contagia a nadie, la distancia de seguridad. Pero como está en poco tiempo y dice que el metro está ventilado, o sea, es que tenemos que escuchar cosas increíbles, ¿no? Entonces, claro, el mero hecho de salir y entrar y contactar, pues nos coloca ante la posibilidad de un contagio. Que, insisto, la mayoría de la mayoría sale adelante. Fíjense, si hay 100 millones de contagios y 2.100.000 fallecidos en el mundo, 100 millones de contagios, es señal de que estamos adquiriendo una inmunidad de grupo. Es señal de que el organismo va reaccionando. Lo que ocurre es que, claro, si cerramos el close-up y lo metemos en lo que pasa en una unidad de cuidados intensivos, pues nos parece terrible, porque está llena. Sí, pero tenemos que ver todos los demás, ¿no? Referente a los otros pacientes, que efectivamente ha habido una avalancha de contagios que ha ido cortando y recortando. Hoy escuchábamos a un colega que sí, la cirugía pues se estaba reduciendo, ¿no? Pero no les echen la culpa a los jóvenes, ¿no? O sea, la pandemia que se está desarrollando y hay una falta de previsión por parte de las autoridades, ¿no? Y como hay una falta de previsión, pues ante los síntomas más o menos sospechosos la persona acude al hospital, aunque el hospital diga no acuda al hospital, ¿no? Porque ahora la atención médica por vía online de verdad deja mucho que desear, ¿no? No creo que sea el mejor momento, ¿no? Pero en definitiva yo creo que ha sido los adultos. Recordamos España, que al principio, no, hay algunos casos, pero no tienen ninguna importancia. En nuestro caso no va a haber ningún problema. Así se explicaba Simón. No, bueno, la mascarilla, bueno, para casos, para estar dentro de casa y tal y cual. Y como siempre, nos desbordó. No se le hizo caso, arrasó en las residencias, y claro, no estábamos preparados, y dice, nos pilló de sorpresa. No, sabíamos que estaba, lo sabíamos, empezó en Italia,
Sabíamos lo de Wuhan. Entonces, ¿por qué no se tomaron las precauciones debidas? ¿No? Y creo que hay suficientes sanitarios en España para abordar un tratamiento y unos recursos adecuados. Pero si están mal manejados, pues claro, una enfermera tiene que hacer doblete o triplete o lo que sea, y es una persona agotada, es una persona que puede cometer errores, e igual pasa con un médico intensivista que en vez de estar un día de guardia o 2, está 4 o 5, ¿no? Pero es que no hay médicos, sí. No hay enfermeras, sí. Pero ¿cómo la distribuimos? No se puede crear un hospital y sacar enfermeras, médicos de otro hospital para llenar el otro, como ha pasado en Madrid, ¿no? O sea, que es la mala gestión de esta epidemia pandémica de parte de los adultos, en base a la pregunta que ha hecho Mar, la que ha propiciado que el joven se sienta desorientado, ¿no? Por supuesto, una información aturbadora, ¿no?, desde el punto de vista político, social y económico, que está llevando ya a más de 4, casi 5 millones de facto de personas en el paro, ¿no? Y habrá que esperar, porque la última hora que acabo de escuchar es que no nos hagamos ilusiones en verano, que en verano vamos a seguir. Es decir, lo que les decía hace un momento, la pandemia sigue su curso y como no hay un remedio para el tratamiento, el remedio es nuestra capacidad inmunológica. Ese es nuestro remedio. Y ese remedio se consigue en base a estar tranquilo, a no amedrentarse, a tener una limpieza quizás un poco más de lo habitual, a ventilar adecuadamente. De acuerdo, mantengamos una cierta distancia, ¿no? No nos fiemos demasiado de la mascarilla, por favor. Pero bueno, usémosla. Pero realmente no impide el contagio. De verdad. Bueno, eso es... A la vista está. Eso, que no lo impide. Más claro es los números que crecen y crecen y crecen diariamente. Si fuera efectiva, no pasaría eso. Fíjate, ¿no?, hasta qué punto es de incongruente que no hay casos de gripes. Las gripes estacionales han desaparecido. Ya no se diagnostica a nadie de gripe estacional. Y yo cuando lo planteé, digo, pero ¿no os dais cuenta de que estamos justamente en la época donde solía aparecer la gripe? O sea, que este aumento a lo mejor, quién sabe, quizá... No son gripes. Porque como llevamos las mascarillas, por eso no hay gripes. Digo, pues entonces me lo estás diciendo a huevo. Entonces, para el COVID no sirve la mascarilla, para la gripe sí, pero para el COVID no. Entonces, toda esa fuerza de imposición de llevar la mascarilla para el COVID no sirve. Claro, pues es como una incongruencia. Si dicen que no tenemos gripe por llevar mascarilla... Vale para la gripe, pero para el COVID no, porque obviamente hay COVID. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ahora que hay multitud de diseños que están apareciendo con sprays incluidos en la mascarilla para que no salga, para que no entre, las nebulizaciones para arriba o para abajo, y todo eso está carente de una evaluación y valoración científica, ¿no? Pero, igual que los test son de dudosa realidad, y ya la OMS, ¿no?, consulten la página de la OMS, nos dice que para garantizar un buen diagnóstico hacen falta 2 PCRs positivos y un criterio clínico. Y otra cosa a no olvidar en las campañas de vacunación masivas que están produciéndose. Lo último que ocurrió en Noruega hace 2 semanas, que de 23 personas ancianas, más de 80 años, fallecieron al poco de ponerse la vacuna. Bueno, la autopsia reveló que efectivamente la causa había sido daños leves producidos por la vacuna, pero que los pacientes eran muy mayores y tenían muchos achaques, pero precisamente estaban vacunándolos para eso, ¿no? Entonces, no tenemos la certeza de la realidad, de la capacidad de esas vacunas, ¿no? Entonces, bueno, tengamos la precaución, ¿no?, y la prevención, ¿no?, de no confiar absolutamente
como muchos pensaban, me he vacunado, ya puedo salir al cine, al teatro. No, ahora resulta que después de la primera dosis solo se cubre un 40 o un 30%. Después de la segunda dosis, 20 días después de la segunda dosis, bueno, cada vez te dicen una cosa, es entonces cuando estás inmunizado, ¿no? Yo vuelvo a la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo es la que ha resuelto a lo largo de la historia de la medicina, ¿no?, más las ayudas y los remedios que en cada momento se han implementado, ¿no?, la solución de estos problemas, ¿no? Y están apareciendo multitud de remedios, ¿no? Pero hasta ahora ninguno es original ¿no?, sino son remedios que ya se utilizaban, como el que acaba de aportar ahora España, un antiviral que se empleaba para tumores, se ha visto que es muy eficaz en el 100% para el COVID. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Lo cierto es que tenemos que seguir confiando en nuestra propia naturaleza. Comer bien, dormir bien, poco estrés, difícil, no miedo, y mantener un contacto lo suficientemente respetuoso, pero contactar. Nuestra especie es una especie social. No podemos encerrarnos todos en un agujero. Eso es como el avestruz que mete la cabeza cuando ve un problema en un agujero, como diciendo, aquí no estoy, como cuando juega el niño, ¿no? Y por supuesto, los jóvenes, chapó por ellos, porque sí, además están portando como adultos maduros, se están madurando antes de tiempo, de verdad. Que haya un grupo, no un grupo, que haya personas que en un determinado momento se disparen, bueno, pero no, y los pacientes evidentemente que tenían su turno oncológico, su turno cardiológico y que se ven remitidos es porque no ha habido una organización adecuada del sistema sanitario para saber distinguir qué prioridades de las cosas, claro. Pero en fin, eso depende de los gestores, que esto es una cuestión de gestión, ¿no? Y si me permites un apunte, porque esto es como para la gente en general. Yo querría hacer un apunte para los que están dirigiendo todo esto y están organizándolo. O sea, el planteamiento desde la imposición, desde la obligación, sin más, yo creo que nunca ha funcionado. Estamos ya en un siglo donde las libertades se supone que estaban ya como un poco ahí, ¿no?, garantizadas. Entonces, recordarles a toda esta gente que tienen que utilizar otros sistemas de apoyo a la gente, no obligar porque sí a ponerse las mascarillas, a ponerse las vacunas, como se está obligando ahora. Yo creo que todos los seres humanos son inteligentes. Si comprenden la importancia de las cosas, van a tomar su propia decisión adecuadamente a la realidad que hay. Pero no podemos imponer a unos por las ideas de miedo y de susto y de incapacidad de otros. Entonces, me parece importante, ¿no?, porque ahí está metido toda esta historia de los jóvenes, ¿no? Es decir, que son tontos o no pueden, los jóvenes no entienden las cosas, claro que las entienden como los adultos o más, ¿no? Pero necesitan que se les explique bien. Que se les explique bien. Que se les pregunte qué necesitan también para poder que esto sea de todos, ¿no? No que los adultos vayan por un lado y los jóvenes por otro. Como no saben, entonces, como siempre, ¿no?, imponiendo, ¿no? Yo creo que ya estamos en una etapa del mundo, o sea, de la vida, en la que ya tenemos que ir todos juntos. O vamos juntos o esto se va al traste. Y como bien ha dicho Mar, la imposición, después de haber saboreado un poco libertades de expresión, de comunicación, de viaje, etcétera, ahora de repente está prohibido. Y sobre todo el miedo que se encauza. No hay noticiero o noticias en las que no nos asusten sistemáticamente, no vengas, no voy, te contagio, no te contagio, y la incertidumbre. Ese es otro factor increíble. La persona se pregunta todas las mañanas, ¿puedo ir al pueblo tal? Porque como hay restricciones perimetrales y sobre todo municipales, en Castilla-La Mancha, que estamos ahora, no se puede ir de un pueblo a otro sin una causa justificada.
Mar ha ido al dentista, pero el dentista le ha tenido que hacer un... Sí, por WhatsApp me mandó un mensajito. mensaje. Como Y que es, tenía una urgencia. y es de un pueblo de aquí al lado. Sí, al lado. ¿No? O sea que, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Tremendo. Entonces, realmente, si los dirigentes no confían a quien dirigen, porque no les dan la información adecuada, ha de esperarse una cierta rebelión. Lógico, ¿no? Y sobre todo, la cantidad de personas que llevan meses, que por voluntad propia, nos gustaría saber la cantidad, porque se puede saber de millones de españoles que han decidido desde el principio de la pandemia quedarse y siguen en casa. Sí, sí. Yo sé de personas que llevan 9 meses, 10 meses, que no salen de casa, ¿no? Por miedo, el miedo, ¿no? Y porque lo que están oyendo en radio y televisión es tan confuso y tan poco claro, ¿no? Y lo que pueden ojear por los medios, internet, ¿no? Que nos dicen otras cosas. También tenemos que escuchar a otras personalidades, ¿no? En definitiva, yo creo que estamos viviendo una época, por una parte, prodigiosa, ¿sí? Prodigiosa porque esta reacción y esta vivencia de esta pandemia nos va a revitalizar, ¿sí? Evidentemente se podrían haber evitado muchísimas muertes, muchas, ¿no? Pero los que van quedando, o los que vamos quedando, ¿no? Nos va a revitalizar, nos debe de hacer repensar a la hora de elegir a nuestros gobernantes, para ver si son capaces de manejar esta situación o cualquier otra situación de alarma, de alerta, ¿no? Y no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán, ¿no? Entonces, veámoslo como una época prodigiosa, a pesar del dolor que tendrán muchas personas, muchas familias, por haber perdido a sus seres queridos en este envite, en este envite. Pero los que siguen vivos tienen que aspirar a regenerarnos, y la medida en que nos regeneremos por esa inmunocompetencia de nuestro organismo, con las ayudas pertinentes que puedan venir de diferentes fármacos y vacunas, por supuesto, también, pero miremos las cosas con un optimismo, y sepamos guardar la movilidad, porque si lo hacemos de forma inteligente podemos subir al primer piso o bajar al segundo, pero no quedarnos en el sótano. No somos seres de sótano, somos seres de luz. Necesitamos la luz, necesitamos encontrarnos, necesitamos saludarnos, sin miedo. Eso puede ser una buena recomendación. Pongamos interés, pongamos actitud y tengamos una disposición de entusiasmo y veamos las cosas como algo verdaderamente prodigioso, el haber visto todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y el ver las carencias y el descubrirnos en nuestra sociedad con todas las inconveniencias que surgen, ¿no? Y esto nos enseña, ¿no? Indudablemente, y vuelvo a repetir, con todo el dolor que produce, y nosotros como facultativos, como enfermera, como médico, nos toca tratar a pacientes diariamente, de una forma o de otra. Y claro, nos duele cuando alguien entra en un estado crítico o cuando se va, por supuesto que sí. Pero si nosotros no damos entusiasmo, si nosotros nuestra labor es aliviar, mitigar, calmar, y si puede ser curar, no somos optimistas, entre comillas, ¿quién lo va a ser? Si al miedo del paciente le añadimos nuestro miedo a que no pueda salir adelante, estamos perdidos. También nos tenemos que replantear nuestra actitud, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejamos, yo creo. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque si no, se van a quedar ahí enganchados, no van a hacer otra, ni van a comer, ni van a cenar, ni nada. Hay que cuidarse, hay que descansar, hay que comer y hay que salir y encontrarse con otros también. Lo ha dicho bien. Saludos, gracias por haber estado con nosotros. Hasta el mes que viene, pero será pronto ya. Prontito. Chao, chao.
Thank you.